de tu corazón de Carlos Baute, iniciamos esta emisión en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, de La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el control máster a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas. En la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y siguen las incertidumbres, siguen también las polémicas y cuáles también son esas alternativas en medio de esa reapertura de frontera y de esas negociaciones que se pueden dar entre el gobierno de Nicolás Maduro y el nuevo gobierno en Colombia con el doctor Gustavo Petro. Pues la frontera entre Colombia y Venezuela, hablan las autoridades colombianas que trabajan en esa reorganización de la parada. Las autoridades colombianas pues vienen trabajando en la reorganización del corregimiento de la parada en el departamento de Villa del Rosario, ante la reactivación de esta zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. La gestión comenzó en horas de la noche del día lunes con el desmonte de las vallas que mantenían pues el sector totalmente controlado este paso de las personas hacia parte del comercio formal. Dueños de los locales que pagan sus impuestos pues se habrían solicitado que se retiren los obstáculos, así pues lo ha informado Vladimir Lindarte, el secretario del gobierno de Villa del Rosario, según lo ha reseñado el medio tachirense, donde pues se pide y está previsto esa reubicación de vendedores informales, los carretilleros, los trocheros, los taxistas, los mototaxistas, así en medio de esa nueva perspectiva que se tiene en esa reapertura. Queremos que todas las cosas se hagan en manera de organización, con responsabilidad, además que se tenga muchísima seguridad en este aspecto, es lo que ha mencionado el funcionario en compañía de la Policía Nacional de Colombia y de Tránsito Municipal. También ha indicado Lindarte que con esto, pues ese plan que está desarrollando, pues hará presencia diaria los funcionarios policiales para mejorar así la movilidad de los transeúntes venezolanos que llegan hasta la parada. Pues son esas expectativas que se vienen dando con la reapertura de frontera, cuáles van a ser esas alternativas que se tienen y cómo se va a trabajar, cuál es la mejor garantía que se tiene en el comercio para el ingreso a esta zona fronteriza con norte de Santander, exactamente por esta zona de Cúcuta. Y en otro orden, suspenden actividades económicas, culturales y sociales en el estado Miranda. Héctor Rodríguez, quien es el gobernador del estado Miranda, ha informado la suspensión de todas las actividades académicas, culturales y sociales pautadas para esta semana en el estado ante el paso potencial del ciclón tropical por las costas venezolanas. Recordemos que la velocidad que está llevando este ciclón es de 50 kilómetros por hora. Pueblo de Miranda, para protegerlos ante este ciclón tropical, pues han sido suspendidas todas estas actividades, es lo que viene informando a través de la cuenta en Twitter. El mandatario regional también ha señalado que ante cualquier emergencia los mirandinos pueden comunicarse a la línea de emergencia al 911. Para esto pues se han planificado diversas actividades correspondientes en medio de esa festividad que se iba a dar de la Parranda de San Pedro en varios municipios del estado Miranda, especialmente en Plaza y en Zamora. Esta celebración, que tiene al menos 300 años de antigüedad, pues fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde diciembre del 2013, y este tipo de actividades pues es frenada en este momento por el ciclón. También se habla que el ciclón terminaría en horas de la noche del día de hoy de pasar por las costas venezolanas. Y los médicos venezolanos pues siguen en su lucha por defender su ética, su profesionalismo, por defender tantas acusaciones que viene realizando el gobierno de Nicolás Maduro, por defender esa crisis sanitaria que se presenta también y esa cacería de brujas que ha
dado el gobierno nacional desde hace semanas. Pues así los médicos venezolanos han pedido al gobierno de Nicolás Maduro que les permita una reunión con la finalidad de exponer ese tema, la crisis sanitaria que se vive en el país. Pues así, la Federación Médica Venezolana pidió esa reunión de trabajo a la instancia y además a instalar una mesa social de diálogo con el dictador Nicolás Maduro para resolver esta crisis hospitalaria por la cual está pasando el país. La situación hospitalaria presenta un cierre técnico en más del 95% en el abandono de sus instalaciones, la falta del mantenimiento, las carencias de equipos médicos, herramientas de trabajo, vigilancia, electricidad, agua, sensores, insumos y medicinas, entre otras necesidades que se vienen dando en medio del sector médico, es lo que ha afirmado el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, quien lo ha citado esto a través de un comunicado. El médico también recordó que la semana pasada entregaron un documento a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo en la que pues han denunciado la precaria situación de los hospitales, pero también ha asegurado que no han recibido ningún tipo de respuesta del gobierno nacional. El 83% de los hospitales carecen del servicio de agua, el 90% están sin plantas eléctricas o están dañadas, pero la respuesta del gobierno es la persecución y además el acoso a los médicos. Recordemos que el pasado 21 de junio, León Natera denunció que más de 40 médicos fueron detenidos en las últimas semanas en varios estados, principalmente en estos estados, en el Zulia, en Monagas, en Sucre, en Aragua, Lara y en Apure. Natera también ha detallado que las razones que alegaron las autoridades para detener a los facultativos, que no han dado ningún tipo de razones, que no les han mostrado el tipo de delitos por los cuales los han imputado. Recordemos también que el pasado mes de abril, Maduro declaró la lucha contra lo que él ha denominado las mafias hospitalarias y como primera medida que ha tomado este gobierno de facto de Nicolás Maduro, pues ordenó incorporar inspectores secretos en los centros de salud para cazar a los trabajadores que dicen sustraerse los medicamentos y que dicen sustraerse estos insumos. Desde ese entonces, pues según el presidente Natera, pues dice que los trabajadores de la salud, particularmente los médicos, han recibido todo tipo de amenazas y en todos los hospitales del país. Y ese tipo de amenazas también viene por parte de no solo de funcionarios, sino también de los mismos pacientes, porque la nota pues ha llegado, la información ha llegado a todo el pueblo y donde han mencionado que los médicos, las enfermeras y el personal sanitario son quienes están sustrayendo los medicamentos y por eso tienen esa falencia para la atención médica en el país. La Asamblea Nacional de Nicolás Maduro extendió un periodo de postulaciones de defensores públicos general. Pues así, el Comité de Postulaciones y Judiciales de la Asamblea Nacional electa en el año 2020 extendió hasta el miércoles 6 de julio el proceso de postulación para optar al cargo de defensor público general, así lo informó el presidente de la instancia parlamentaria, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Guasipe Alexandro. El martes 28 de junio, Alexandro, desde el Palacio Federal Legislativo, aseveró que la prórroga pues busca atender las diferentes solicitudes de los interesados que han manifestado dificultades para conseguir esos recaudos que deben consignar para postularse. No es primera vez que se toman decisiones de este tipo. A inicios del año, en el proceso de designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, también se extendió este periodo de recepción de recaudos. En este sentido, pues el Comité de Postulaciones Judiciales publicó un nuevo anuncio participando que el proceso se extiende hasta el 6 de julio a las 4 de la tarde con el fin de permitir mayor participación a toda la ciudadanía. Los parlamentarios no precisaron si la extensión de este periodo de postulaciones se les da a esos interesados en otorgar al cargo, pues incidirá en la divulgación de la lista final del candidato, la cual se presentaría
el 14 de julio. Así se viene postulando nuevamente. Recordemos también que esa postulación que se realizaron para las elecciones han sido bastante complejas, donde la designación de los magistrados duró más del tiempo estipulado, y ante eso pues no se generó ninguna sanción, que debería haberse generado una sanción. Ahora vuelve y se repite con el defensor del público general. Así se viene presentando en Venezuela cada vez más incoherencias. Ante eso no se manifiesta el gobierno, ante eso no se manifiesta el fiscal general de la Nación, ante eso no se manifiesta el defensor del pueblo, no se manifiesta ni siquiera Nicolás Maduro. Así que esas son las irregularidades que se dan. Y hablando de elecciones, pues la plataforma unitaria sigue avanzando en ese proceso, y en ese proceso de selección de su candidato para esas elecciones que se van a presentar en el año 2024-2026. Vamos a escuchar. Creo que lo más importante que hemos logrado es que cada vez estamos más unidos, más compenetrados, compartiendo la ruta, el propósito y la manera de cumplir. El documento que he leído hoy no es de mi autoría personal, es convenido entre todos los miembros de la plataforma, y eso que contiene ese documento es una muestra del acuerdo que tenemos en relación a la tarea que nos toca. No tengo ninguna duda de que la alternativa, con todas las características, con las posibilidades reales de unir a lo que creemos un cambio y de producir una nueva situación en Venezuela, la estamos encabezando nosotros, y que más adelante, cada vez más, ustedes verán la fortaleza de esta plataforma que se está constituyendo ya, termina este fin de semana, en los 23 estados del país, y empezaremos a constituir la plataforma en los municipios. Bueno, la plataforma unitaria pues busca eso, buscar ese único candidato para presentarlo a esas elecciones que se van a dar en el año 2024, y que se busca crear en medio de esto la unidad, la democracia, unas elecciones justas y libres. Eso es lo que se está buscando en este momento con las elecciones del 2024. Y hablando de la plataforma unitaria, hablando de la oposición, en el día de ayer recordemos que pues llegó una delegación de Estados Unidos nuevamente en su segunda visita para seguir hablando con el gobierno de Nicolás Maduro, donde pues se tenía una agenda bastante cerrada, y también donde en un inicio no se había invitado a la oposición. Luego, en horas de la tarde, se reúne esa delegación con la oposición para realizar así un diálogo. Así la oposición venezolana pues se reúne en esa plataforma unitaria, donde sostuvo ese encuentro con la delegación del gobierno de Estados Unidos, que llegó al país con un fin, con el fin de coordinar los diferentes esfuerzos para retomar el proceso de negociaciones con Nicolás Maduro. En ocasión de la visita de esta delegación norteamericana, pues hemos reunido hoy y coordinar esfuerzos en aras al restablecimiento del proceso de negociación. Es lo que ha indicado la plataforma antichavista en ese comunicado que ha difundido Gerardo Blayden, donde pues es uno de los voceros. La oposición sostuvo que está lista para retomar inmediatamente este proceso de negociación bajo el memorándum de entendimiento que firmaron ambas partes en México en agosto pasado, que tenga como objetivo poner fin al sufrimiento de los venezolanos y además lograr el cambio a través de los más poderosos instrumentos que tiene el ciudadano. Y esos instrumentos, pues el más grande es el voto. En esa agenda bilateral que se está dando, pues Maduro anunció que había llegado esa delegación del gobierno estadounidense para seguir con esas conversaciones que empezaron el pasado 5 de marzo y además dar continuidad a esa agenda bilateral. Por el momento, pues se desconoce cuántas personas viajaron a Caracas, cuáles fueron sus identidades, cuál fue la agenda que se manejó. Más temprano, ante esa situación, el secretario de la plataforma unitaria, Omar Barbosa, reiteró que la oposición no tenía ninguna interferencia en la que la administración estadounidense decidiera respecto
a Venezuela ni en su relación bilateral con el gobierno de Nicolás Maduro. Por otra parte, el opositor Juan Guaidó se reunió en Caracas con el diplomático estadounidense Jim Eastery, según lo han confirmado diferentes fuentes cercanas a antichavista. Esas conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos pues arrancaron el pasado 5 de marzo, cuando pues así comenzaron los rumores en la Casa Blanca, que firmó 2 días después de informar que esa delegación del alto nivel enviada por el presidente John Biden había reunido con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Así pues logró la oposición y la plataforma unitaria reunirse en medio de esta agenda muy cerrada, una agenda bilateral con estos delegados estadounidenses. Así se viene presentando este tema, viendo cuáles son esas diferentes alternativas que se van a socializar. En medio de esa reunión también se habló acerca de el diálogo que debe retomarse, el diálogo que se debe tomar en las mesas de negociación en México, que recordemos que están suspendidas porque el gobierno de Nicolás Maduro no aceptaba, paró el hecho de que el diplomático, según él, Alex Saab, no había estado y no estaba. Entonces, una de las características principales es que Alex Saab estuviese en esa mesa, pero lamentablemente no puede estar en esa mesa.